Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en algo que a muchos de ustedes les encanta, algo que despierta emociones y nos recuerda por qué amamos tanto la ficción, las escenas de amor. Y no cualquier escena de amor, sino aquellas que nos dejan sin aliento, esas que se quedan grabadas en nuestra memoria y nos hacen suspirar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, dos nombres que para muchos son sinónimo de química televisiva y romance que traspasa la pantalla. Si ustedes también son fanáticos de las grandes historias de amor en las series turcas, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros contenidos. Hoy vamos a desglosar esas escenas icónicas, esos momentos de pura intensidad que Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos han regalado a lo largo de sus carreras, especialmente cuando compartieron pantalla. Recordaremos esos gestos, esas miradas, esos diálogos cargados de significado que hicieron vibrar a millones de espectadores alrededor del mundo. Pensaremos en esas escenas que lograron capturar la esencia de un amor que nace, que lucha, que a veces duele, pero que siempre, siempre deja una marca. Vamos a revivir la pasión, la ternura, la conexión que estos dos talentosos actores supieron plasmar de una manera tan real y conmovedora que hasta hoy, años después de haber terminado la producción, seguimos debatiendo y suspirando por ellos. La industria de las series turcas ha conquistado el mundo con sus historias épicas y sus romances inolvidables. Y dentro de ese vasto universo, hay parejas que logran trascender la pantalla y convertirse en íconos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, sin duda alguna, son una de esas parejas. Su conexión, su química y la forma en que dieron vida a Kemal y Nihan en Karasevda sentaron un precedente. Esta serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, ganando premios internacionales y cautivando audiencias en innumerables países. Y gran parte de ese arrollador éxito se debe a las poderosas y memorables escenas de amor que protagonizaron Burak y Neslihan. ¿Quién no recuerda la tormentosa y apasionada historia de Kemal y Nihan en Karasevda? Esa serie que conquistó corazones y premios a nivel internacional, nos regaló innumerables momentos que se han convertido en leyendas del drama romántico. Pensemos en esas primeras miradas entre ellos, esa chispa inicial que se sentía desde el primer momento. Era como si el universo conspirara para unirlos. ¿Se acuerdan de aquella escena en la que Kemal, casi por accidente, se cruza en el camino de Nihan? La forma en que sus ojos se encontraron, el tiempo que pareció detenerse, la ligera sonrisa que se dibujó en sus labios, fue un preludio perfecto de la intensidad que vendría después. Esa fugaz conexión visual ya anunciaba un destino ineludible. Y luego, cuando su amor se consolidó, pero tuvo que enfrentar 1001 obstáculos, las escenas se volvieron aún más poderosas, cargadas de un peso emocional que traspasaba la pantalla. Recordemos esa escena del puente, por ejemplo. La lluvia cayendo a cántaros, el viento azotando sus rostros, la desesperación latente en sus miradas, pero también la fuerza inquebrantable de su amor que parecía desafiar a las leyes de la naturaleza y a todas las adversidades. Kemal, el ingeniero humilde pero con un corazón de oro, dispuesto a hacer lo que fuera, por proteger a Nihan, la artista atormentada por su pasado y su presente. Y Nihan aferrada a él como su única salvación, su refugio en medio de la tormenta. Las lágrimas que corrían libres, mezclándose con la lluvia, los abrazos apretados que buscaban consuelo y fortaleza, las palabras que apenas podían salir de sus labios por la pura emoción contenida, esas escenas eran pura poesía visual, un ballet de sentimientos que nos dejaba sin aliento. Y no podemos olvidar esos momentos de intimidad, esos besos que no eran solo un contacto físico, sino una expresión profunda y desgarradora de sus sentimientos más íntimos. Besos cargados de anhelo, de sacrificio, de una conexión que trascendía lo terrenal, que se sentía casi espiritual. Esos momentos en los que a través de sus miradas, podía sentir cada latido de sus corazones desbocados, cada pensamiento compartido, cada promesa silenciosa. Pero Burak y Neslihan no solo brillaron juntos en Karasevda. Si bien esa fue su colaboración más emblemática en términos de romance, la química entre ellos era palpable en cada interacción, en cada escena, incluso en aquellas que no estaban directamente enfocadas en el romance. La forma en que se complementaban, la naturalidad con la que transmitían emociones, ya fueran de alegría, tristeza, ira o amor, hacía que sus personajes se sintieran vivos, creíbles y profundamente humanos.
Cada conversación, incluso las más sencillas, las que parecían cotidianas, tenía un subtexto de afecto, de entendimiento mutuo, de una complicidad que solo se forja entre almas afines. Es esa cualidad, esa chispa intangible, la que hace que una escena de amor sea realmente memorable, no solo la grandilocuencia del momento, la explosión de pasión, sino la sutileza de los detalles, la forma en que se miran cuando creen que nadie los ve, el roce accidental de sus manos, la sonrisa fugaz que se dibuja en sus labios al pensar en el otro. Pensemos también en esos diálogos. Había frases que se volvieron emblemáticas, declaraciones de amor que resonaron en los hogares de millones de espectadores en todo el mundo, que se grabaron en la memoria colectiva. Kemal le decía a Nian cosas tan poderosas como «eres mi vida», y en sus ojos, en la profundidad de su voz, se sentía la verdad absoluta de esas palabras. No era una simple frase dicha por decir, sino una confesión sincera, un juramento que nacía de lo más profundo de su ser. Y Nian, con esa dulzura que la caracterizaba, pero también con una fuerza interior admirable, le respondía con gestos de profunda lealtad y un amor incondicional que desafiaba cualquier lógica. Es esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, de fragilidad y resiliencia, lo que hace que sus personajes sean tan entrañables y sus escenas de amor tan cautivadoras. Nos identificamos con sus luchas, con sus miedos, pero sobre todo, nos inspiramos en la fuerza de su amor. Ahora hablemos de los momentos que nos robaron el aliento, esos instantes que nos hicieron reprimir un grito, que nos pusieron la piel de gallina, que nos sacaron alguna lágrima furtiva. A menudo estos momentos sublimes surgen de la adversidad, de los obstáculos insuperables que enfrentan los personajes, de las pruebas que la vida les impone. Cuando Kemal y Nian estaban separados, forzados por las circunstancias o por las maquinaciones de otros, las escenas en las que se reencontraban, a pesar de las dificultades y el dolor de la ausencia, eran pura electricidad, una explosión de emociones reprimidas. El deseo ardiente, la alegría incontenible del reencuentro, el miedo paralizante a perderse de nuevo, a que ese momento fugaz fuera el último, todo se mezclaba en un cóctel emocional explosivo que nos mantenía al borde del asiento. Recuerdo una escena particular, una que se quedó grabada en mi memoria, en la que Kemal, tras mucho tiempo de separación y sufrimiento, logra ver a Nian de lejos. La forma en que sus ojos, perdidos en la multitud, la buscaron con desesperación, la urgencia en sus pasos para acercarse, aunque fuera solo por un instante, para sentir su presencia una vez más. Y Nian, sintiendo su mirada, como si una fuerza invisible la atrajera, girándose lentamente, y ese cruce de miradas, ese mutuo reconocimiento, ese amor que a pesar del tiempo y la distancia, no se había extinguido, sino que ardía con más fuerza. Fue un momento de pura emoción silenciosa, un diálogo mudo que hablaba más fuerte que cualquier palabra articulada. Esos son los momentos que nos recuerdan porque amamos el drama romántico, porque nos entregamos a estas historias que nos hacen sentir vivos. También hay que mencionar la habilidad excepcional de los actores para transmitir la tensión sexual, esa atracción eléctrica que se siente en el aire, que impregna la atmósfera. No se trata solo de besos apasionados, aunque también los hubo y de qué manera, sino de la cercanía física, de los roces accidentales que envían descargas por todo el cuerpo, de las miradas prolongadas que sugieren mucho más de lo que se dice, de las palabras entrecortadas por la emoción o el deseo. La forma en que Burak y Neslihan se miraban, esa intensidad cruda en sus ojos, creaba una atmósfera cargada de deseo, de anhelo y de una expectación que nos mantenía en vilo. Era como si estuvieran conteniendo un fuego interior que amenazaba con desbordarse en cualquier momento, y nosotros, los espectadores, éramos testigos de esa batalla interna. ¿Y qué decir de las escenas de reconciliación después de una pelea o una separación dolorosa? Esos momentos catárticos en los que el orgullo se desmorona, las barreras invisibles caen, y el amor, en su forma más pura, prevalece. Los abrazos torpes al principio, llenos de duda y resentimiento, que luego se vuelven un abrazo desesperado, un aferrarse mutuo que busca perdón, alivio y la promesa de un futuro mejor. Las disculpas susurradas a menudo con lágrimas en los ojos, las promesas solemnes de no volver a fallar, de proteger ese amor que tanto han luchado por conseguir. Esas escenas son un recordatorio poderoso de que incluso los amores más fuertes y apasionados pasan por momentos difíciles, pero la verdadera prueba, la verdadera medida de su solidez, es la capacidad de superar esos obstáculos juntos, de sanar las heridas y salir fortalecidos. Otro aspecto fascinante de sus escenas de amor es la evolución palpable de su relación a lo largo de la serie. Vimos a Kemal y Nian pasar de ser dos almas solitarias que se encuentran en medio del caos, a dos personas profundamente enamoradas que luchan incansablemente por su futuro, por un amor que consideran su salvación y su razón de ser.
La ternura que se mostraban en los momentos de calma, esos instantes de paz robados a la tormenta, los gestos pequeños pero significativos, como tomarse de la mano con firmeza, acariciarse el rostro con devoción, o simplemente compartir una mirada cómplice que lo decía todo. Esos detalles que a veces pasan desapercibidos en medio de la acción, son los que construyen una relación sólida, creíble y profundamente conmovedora. Y son precisamente esos detalles los que hacen que las escenas de amor sean tan impactantes y perduren en nuestra memoria. Y por supuesto, no podemos ignorar el impacto masivo que estas escenas tuvieron en la audiencia a nivel global. Las redes sociales se inundaron de comentarios apasionados, de fanficción que expandía sus historias de amor, de análisis detallados de cada gesto, cada palabra, cada mirada. Los fanáticos se identificaban profundamente con los personajes, con sus luchas personales, con sus miedos, pero sobre todo con la fuerza y la pureza de su amor. Esa conexión emocional que se creó entre la historia, los talentosos actores y la vasta audiencia es lo que hace que estas escenas sean tan especiales, tan únicas, y que perduren en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones de espectadores. En resumen, las escenas de amor protagonizadas por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, especialmente en la icónica serie Kara Sevda, se caracterizan por una química innegable y electrizante, diálogos cargados de emoción y significado, momentos de gran intensidad y una ternura desgarradora, y una habilidad incomparable para transmitir la profundidad de sus sentimientos de una manera tan real y conmovedora que dejaba al espectador sin aliento, con el corazón en un puño. Han sabido retratar un amor que no solo es romántico y apasionado, sino también realista, con sus altibajos, sus sacrificios dolorosos y su fuerza inquebrantable que desafía cualquier adversidad. Han creado una historia de amor que resuena con nosotros, que nos hace creer en la magia del cine y en la fuerza transformadora del amor verdadero. Y hasta aquí nuestro recorrido por algunas de las escenas de amor más impactantes, más conmovedoras y más inolvidables de Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tanto como yo al prepararlos. Ha sido un placer recordar la pasión, la ternura, la intensidad y la profunda conexión que estos dos talentosos artistas nos han regalado a través de sus personajes. Me encantaría saber cuáles son sus escenas favoritas, esos momentos que a ustedes también les robaron el aliento, los que los hicieron suspirar, llorar o simplemente sentir la magia del amor verdadero. Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones, sus recuerdos y sus experiencias. Su participación es lo que hace que este canal sea especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no están suscritos, los invito a unirse a nuestra creciente comunidad dándole al botón de suscribirse y activando la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo.